Hola amigos, buenos días. Ione Belarra, la que había sido ministra de Agenda 2030 y Asuntos Sociales, propuso reducir la jornada laboral a 30 horas semanales. Y esto puede parecer algo muy bonito, porque según la propia líder de Podemos, ahora es la secretaria general de Podemos, que en el anterior gobierno de Pedro Sánchez había estado en el gabinete como ministra, pues propuso en el Parlamento la reducción de la jornada laboral de 30 horas semanales, porque de esta manera pues habrá más conciliación familiar, es decir, tendrás más tiempo de dedicar a los hijos, más tiempo de dedicar a la familia, más tiempo al ocio y dispondrás de más tiempo libre, lo cual puede parecer algo muy bonito. Y además también con la excusa de que las grandes empresas en los últimos años no han parado de obtener cada vez más beneficios. Pero se olvida que aquí en España las grandes empresas son una parte pequeñita y que la inmensa mayoría de las empresas españolas son medianas y pequeñas, y más bien tirando a las pequeñas. Lo de 30 horas semanales, cuando hasta ahora ha sido 40 horas y se ha hecho pues, se ha ido proponiendo por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que fueran 37 horas y media semanales, pero ahora Ione Belarra va más allá, pide 30 horas semanales. Claro, tener que trabajar 30 horas y cobrar lo mismo, ¿a qué nos puede llevar? Porque las empresas no lo van a poder aguantar. ¿Por qué no lo van a poder aguantar? Porque los precios los fija el mercado y los precios han subido de manera brutal. Bien, por ejemplo, lo que valen los alquileres o lo que valen los productos básicos de primera necesidad en los supermercados, lo que vale la gasolina, que también es un bien de necesidad, o lo que vale la electricidad. Todo en general ha subido mucho. Y las empresas, si tienen que reducir la jornada laboral a 30 horas, pues tendrían que llevar los costes al precio. O sea, repercutiría en los precios. La producción se encarecería mucho más y los servicios también, por trabajar menos tiempo y poder cobrar lo mismo. ¿A qué llevaría esto? Pues que se tendrían que subir los precios aún más de todo. Y además, también pues, podría ocurrir que en el extranjero, por ejemplo, en países como China o como la India, que no piensan en reducciones laborales, pues, y además, en otros países la fiscalidad es mucho más baja, porque no ponen tantos impuestos a las empresas y no tienen tantas cotizaciones sobre los trabajadores, porque en estos otros países extranjeros no hay una serie de gastos sociales como tenemos aquí en España, como es por ejemplo el pago de las pensiones y toda una variedad de gastos sociales. En estos otros países no lo tienen. Entonces, ¿qué puede pasar si se reduce la jornada laboral a 30 horas semanales? Tendrán que subir los precios y pues se va a reducir mucho la competitividad, porque el sistema capitalista sigue funcionando igual que en la época de las pirámides, desde el antiguo Egipto, pasando por Roma, pasando por la Edad Media, pasando por la Revolución Industrial, hasta llegar a los tiempos actuales, pues sigue siendo competitiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo el mundo compra lo que es de mejor calidad y al mismo tiempo lo más barato. ¿Y qué productos tenemos aquí en España que sean de calidad y que estén bien de precios? Ya prácticamente no tenemos nada. Si compramos un móvil, si compramos una televisión, si compramos un automóvil, casi todos son extranjeros. Incluso la ropa la compramos ya por internet a empresas chinas, por ejemplo, Temu o Shein, por citar un par de ejemplos. O si vais, por ejemplo, a MediaMarkt a comprar cualquier electrodoméstico, es muy raro encontrar una marca española,
porque el mercado se inunda de productos que son más económicos y de mejor calidad, porque son los que más se venden. Y entonces, ¿qué nos queda en España? Quizás vender jamones a China, que si les tocamos las pelotas con el tema de los aranceles, ni jamones no nos van a comprar. El turismo ya también con las excusas de las masificaciones turísticas o los pisos turísticos que no los quiere nadie, pues tampoco van a venir los turistas, que de hecho en estos últimos años la realidad es que han venido muchos menos turistas, a pesar de que se diga que hemos tenido un récord de turistas. Entonces, ¿qué nos queda aquí en España para poder vender? ¿Qué nos queda para poder generar riqueza? Porque si se va a reducir la jornada laboral, lo que va a ocurrir es esto, que van a subir aún mucho más los precios. Y además, ¿quién va a pagar las pensiones? Tenemos que mantener a nuestros jubilados y la gente que está trabajando es la que está manteniendo a los pensionistas con sus aportaciones y con sus cotizaciones. Entonces, si se reduce la jornada laboral a 30 horas, por un lado se trabaja menos y por otro se aporta menos a la seguridad social, con lo cual significa que va a haber menos dinero para pagar a los pensionistas. Y curioso, en España cientos de miles de jóvenes españoles se marchan de España porque no encuentran trabajo, porque hay una escandalosa cifra de paro juvenil en España, inasumible. Entonces nuestros jóvenes se van a buscar trabajo, se van a buscar la vida fuera de España. Son pues gente que deja de aportar a la seguridad social para mantener a nuestros jubilados y aquello que llaman el estado de bienestar, de pagar a inválidos, pagar las escuelas, pagar la sanidad, pagar la dependencia y pagar toda una serie de gastos públicos. Pues estos cientos de miles de jóvenes españoles que se largan de España dejan de aportar. Entonces, si además se reduce la jornada laboral, pues también se va a aportar menos. Y esto también contradice con que el gobierno de Pedro Sánchez y algunos gobiernos autonómicos que presumen de tener un corazón así de grande, dejan que España sea invadida por inmigrantes ilegales, que si nuestros jóvenes no encuentran trabajo, los inmigrantes ilegales tampoco van a encontrar trabajo y tampoco van a encontrar alojamiento. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que el gobierno les va a tener que dar unas pagas, que son como las pensiones que perciben nuestros jubilados. Entonces, ¿dónde va a salir el dinero para las pagas de los inmigrantes ilegales? Que además les pagamos los hoteles, les pagamos la comida, les pagamos la ropa, les damos una cantidad muy grande de dinero por cada hijo. Y en fin, que los estamos manteniendo. Entonces, de los que quedan, de los que afortunadamente tienen un trabajo en España, tendrán que pagar esto, mientras los jóvenes se largan. Si se va a reducir la jornada laboral, entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar todos estos gastos? Los jubilados y los inmigrantes ilegales a mantener, que ya vienen por cientos de miles, lo cual es un escándalo. Es una mala manera que tienen los gobernantes en España de hacer las cosas mal, que va contra el propio pueblo español porque nos está empobreciendo cada vez más. Entonces, si se tiene que trabajar 30 horas semanales, se va a aportar menos. ¿Y qué tendrá que hacer el gobierno? El gobierno tendrá que hacer lo que no para de ir haciendo de manera continuada, que es subir los impuestos, inventar nuevos impuestos, impuestos de emisiones de carbono, la ya muy probable subida del IVA, que además recauda mucho más con IVA porque han subido mucho los precios. Y todo tipo de impuestos tendrán que subir más, porque tendrán que sacar el dinero de donde sea para pagar a nuestros jubilados y para pagar a estos mantenidos de inmigración ilegal, que ya se pueden contar por millones, aunque las cifras no lo digan así, porque saben que dentro de poco pues van a regularizar y dar nacionalidad española a 500.000 de inmigrantes ilegales, con lo cual va a suponer aún mucho más gasto. Entonces, ¿a dónde nos puede llevar esto? Y es que no solo es esto, que tendrán que subir más los impuestos porque se trabajan menos horas
y porque cada vez hay que mantener a más gente, a más jubilados y a más invasores inmigrantes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Subir más los impuestos, como ya se ha venido haciendo. Y esto es peligroso porque llegará un momento que la gente ya no va a poder pagar más impuestos. Se va a empobrecer tanto que no van a poder pagar más y esto va a ser insostenible. Además, importando una mano de obra en su inmensa mayoría de África que no está preparada profesionalmente para nada, que no habla nuestro idioma y tampoco tiene nuestros valores ni nuestra cultura y que se han criado en un ambiente salvaje y además muy violento. Que esto tampoco no es nada bueno para España. Pero el gobierno de Pedro Sánchez les va a dar pagas, los va a mantener como si fueran jubilados y va a hacer leyes que les faciliten, por ejemplo, encontrar alojamiento, que son estas leyes que favorecen a los ocupas. O sea que si reducimos la jornada laboral, tendrán que subir más los impuestos y los precios van a subir mucho más. De manera que se va a consumir menos y la economía española va a ir a dar unos pasos de gigante atrás para estar cada vez más empobrecidos. Y lo que os decía antes, que los jóvenes españoles se marchan de España porque no tienen futuro, ven que no hay futuro. Cada vez suben más los impuestos. Si tienen la suerte de encontrar un trabajo, pues acaba siendo un trabajo precario. Y además se olvidan de una cosa muy importante, la robótica y la inteligencia artificial. La robótica y la inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo, sobre todo para los puestos de trabajo menos cualificados. Porque para los puestos de trabajo menos cualificados, que no se necesiten mucha preparación, una inteligencia artificial y un robot lo van a hacer muchísimo mejor que una persona que no esté bastante cualificada para trabajar. Sin embargo, las personas más cualificadas se van a auxiliar de la inteligencia artificial para aún ser mucho más productivos. Esta es la realidad, que tenemos un paro escandaloso, que están importando con la complicidad del gobierno y los capitostes autonómicos invasión inmigrante. Y la realidad es que se pretende reducir la jornada laboral. Y la realidad es que con la robótica, la inteligencia artificial, se van a suprimir muchos más puestos de trabajo. O sea que vamos a ir a por peor. Y además, tener que competir en el extranjero, que allí no existen las regulaciones contra la inteligencia artificial y también contra la robótica, que va por libre. O sea que en España y en Europa vamos a tener una inteligencia artificial más desaprovechada por las trabas de las regulaciones que impiden la libertad de utilizar la inteligencia artificial de manera pues mucho más eficaz, mucho más libre. Eso es algo muy complejo a explicar, que se me haría muy largo de explicar. Bueno, pues a esto vamos a ir muy mal. Y además de todo esto, no hay trabajo, nos invaden los inmigrantes, los jóvenes, buena parte de los jóvenes y los mejor preparados se marchan de España. Cada vez más hay más jubilados y menos gente trabajando. Y habrá menos gente trabajando porque, por ejemplo, ajustamos al turismo o, por ejemplo, también porque se va a imponer la robótica y la inteligencia artificial en las empresas, lo que va a reducir mucho más los puestos de trabajo. Lo que significa, pues, que aún va a haber menos trabajo. Y, por tanto, pues, para mantener todo esto que llaman estado de bienestar, se tendrán que subir mucho más los impuestos y vamos a quedar mucho más empobrecidos. Pero claro, se está hablando de... Yo no digo, no me refería solamente a que la robótica, la inteligencia artificial y la falta de trabajo, sino que además en España tenemos otro problema muy gordo, que es la deuda pública. En estos momentos, la deuda pública supera el 1.600.000 millones de euros, que en realidad, de acuerdo con los economistas, la auténtica deuda pública hay que multiplicarla por 3. Entonces,
1.600.000 millones de euros multiplicado por 3, pues esto da 4.800.000 euros. Pues lo voy a comprobar, perdón, porque quiero decir las cosas de manera exacta. Aquí tengo, pues, el móvil, que voy a ver la calculadora. Un momento, por favor, lo estoy buscando. Vamos a ver, 1.600.000 euros multiplicado por 3, como dicen las economías. Sí, lo he acertado. Son 4.800.000 euros. Y entonces, pues, de 1.600.000 millones de euros, lo divido por la población española. Pongamos 40 millones. Si dicen que hay 48 o 50, pero yo no cuento a la inmigración, porque la inmigración no aporta absolutamente nada. Y, pues, más bien aporta mucho gasto y mucho gasto social. Por tanto, les voy a poner en 40 millones de los auténticos españoles. Y esto lo divido por los 40 millones. Me da que la deuda pública, cada español debe 40.000 euros. Pero de estos 40 millones de españoles, solo trabaja la tercera parte. La tercera parte significa que solo trabajan unos 13 millones, un poco más de 13 millones y pico de euros. Sí, se dice que los cotizantes de la seguridad social son unos 20 millones, pero yo excluyo a los funcionarios y los excluyo porque los funcionarios son mantenidos por los que trabajan. Hay unos 20 millones de personas cotizando a la seguridad social, o quizás no llega. Son unos 19 y pico millones de cotizantes a la seguridad social. Y hay poco más de 4 millones de funcionarios, o 5 o 6 si contamos ayuntamientos y comunidades autónomas. Pero pongamos como mínimo 4 millones de funcionarios. O sea que la gente que trabaja de verdad, pues yo pondría esta tercera parte de los 40 millones de españoles, que serían unos 13 millones y pico de la gente que realmente con su trabajo son los que están manteniendo a todos los demás. Lo cual significa que de estos 40.000 euros de deuda pública los tenemos que multiplicar por 3. Significa que cada español con la deuda pública oficial que hay en España, cada español que realmente está trabajando y manteniendo a todos los demás, debe 120.000 euros. 120.000 euros, que es lo que te daría para comprar un piso, pues, modesto, pero bastante razonable. Pero como dicen los economistas, que la deuda pública, para contarla en realidad, la tenemos que multiplicar por 3. Por tanto, voy a multiplicar 120.000 euros, perdón, 120.000 euros por 3. Me da que los que realmente, los que estamos trabajando, de acuerdo con las tesis de los economistas, que hay que multiplicarlo por 3 para hacer una estimación real, debéis en deuda pública, debéis mirarlo bien. 360.000 euros es lo que debéis. O sea que, vaya problema que tenemos aquí en España. No hay trabajo, nos invaden millones de inmigrantes. La juventud española se va al extranjero. Ione Belarra pide que solo se trabajen 30 horas. Y tenemos una deuda pública en la que cada uno de los españoles que realmente estamos trabajando y mantenemos a todos los demás, debemos 360.000 euros. 360.000 euros. Que estos son, pues, 70 millones de las antiguas pesetas. 70 millones de las antiguas pesetas
es de la deuda pública aproximada que debemos los españoles que realmente estamos trabajando. Y esto es escandaloso. Pide Ione Belarra 30 horas semanales. ¿A quiénes podría beneficiar esto? A los funcionarios que tienen los enchufes seguros y que saben que no se les puede despedir y que además cobran muy bien del resto de los españoles que con sus impuestos y sus aportaciones están pagando los sueldos de los funcionarios. Entonces a los funcionarios, ¡oh, qué bien! 30 horas solamente. Y algunos incluso se jubilan, pues, antes de lo que le correspondería, por ejemplo, policías se jubilan con 60 años y no con 67, que es la edad oficial actualmente de jubilación. Bueno, pues no hay trabajo. Nos invaden inmigrantes ilegales que tendremos que pagarles por culpa de Pedro Sánchez, por imposición de Pedro Sánchez, con el dinero que nos están robando con vuestros impuestos. Se piden trabajar menos horas. La competitividad con el resto del mundo va a ir atrás. Van a subir los precios. Tenemos una deuda escandalosa. Y además, la realidad que cada vez es más patente, la inteligencia artificial y la robótica que nos va a quitar puestos de trabajo. Entonces, este es el problema. Y esto, pues, la inteligencia artificial y la robótica que se supone que nos va a mejorar nuestra vida, es gracias a los inventos y a los avances de las tecnológicas como las de Sam Altman, el dueño de OpenAI, el creador de ChatGPT-4, los dueños de Google, que es un tajero, no me acuerdo, el dueño de Microsoft, Bill Gates, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, en fin, todos estos, los dueños de las tecnológicas, están de acuerdo que los países deberían de otorgar lo que se llama la renta básica universal. ¿Y qué es la renta básica universal? La renta básica universal es un dinero que te da el Estado o el gobierno, pues porque no tienes trabajo, porque la robótica y la inteligencia artificial te ha quitado trabajo. Y esto puede ser, pues, puede parecer algo muy bueno, pero ojo, la renta básica universal es un dinero, es prácticamente como una pensión de nuestros jubilados. Y este dinero tiene que salir de alguna parte. Se trabaja menos horas, 30 horas. Nos invaden inmigrantes ilegales, que el Estado español les tiene que acabar otorgándoles pagas, porque si no van a robar, van a delinquir, porque también tienen que comer y tienen que meterse en un sitio para dormir. Se van a meter de ocupas. Nos va a salir mucho más caro. Pues bien, mantener a los inmigrantes ilegales, mantener a los funcionarios, mantener a los jubilados. Todo esto tiene que salir del dinero de los que están trabajando. Y encima van a trabajar menos horas, lo cual significa que, pues, se tendrán que subir más los impuestos para mantener a todo el resto. Y además, si se pone la renta básica universal, se tendrán que subir aún más los impuestos. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Aquí está el problema. Vamos, en momento todo se ve que a por peor, porque si se pone la renta, la renta básica universal, significa que se van a tener que subir más los impuestos y las aportaciones, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y también no teniendo bastante con los impuestos, la deuda pública no ha parado de crecer. Y es un dinero que debemos, y no os olvidéis, de todos los que estáis trabajando y manteniendo a los demás, son 360.000 euros, lo que debéis de deuda pública. ¿Quién tiene este dinero? ¿Quién lo tiene? Pues esto es lo que tenemos aquí en España. Además, la renta básica universal, que a alguien les va a parecer muy bien porque no tengo que trabajar, ya tengo una pensión como los jubilados, la renta básica universal, no tengo que trabajar y puedo dedicar a mi familia, a mis hijos, a hacer deporte, a viajar y a hacer lo que me gusta. Sí, todo muy bien, pero claro, ¿quién va a querer trabajar? Si otorga la renta básica universal, ¿quién va a querer trabajar? Además,
Alguien tiene que trabajar para generar el dinero con que pagar los impuestos y las aportaciones para mantener a todos los demás, mantener a los jubilados, mantener a los inmigrantes ilegales, mantener a los perceptores de la renta básica universal, que ya las tenemos de otra parte, el ingreso mínimo vital de las que se benefician millón y pico de familias en España y que las puso el comunista Pablo Iglesias. Esto, pues, también hay gente que vive de esto y alguien lo tiene que pagar. Entonces aquí está el problema, que llegará un momento que no se podrá exprimir más leche de la teta del Estado. La gallina de los huevos de oro cada vez va a poner menos huevos. Llegará un momento que la gallina de los huevos de oro va a quedar tan famélica que ya no podrá ni poner más huevos. Y mientras tanto en el extranjero, en países como China, como la India, como Argentina, como Rusia, pues nos van a pasar por delante. Porque por lo inevitable de la competitividad, de la competencia, van a producir productos y servicios más baratos y de mayor calidad, porque no van a tener que soportar esta presión fiscal con la que se va a encontrar aquí en España. Bueno, pues un tema del que hay que debatir mucho, de que hay que aceptar la realidad, de que hay que buscar soluciones y soluciones realistas. Hay que buscar alguna manera porque esto se está convirtiendo en un problema cada vez menor. Y todo problema es algo que tiene soluciones, a pesar de que los políticos tienden a no solucionar problemas, sino a empeorarlos cada vez más. Ione Belarra tiene una paga pública muy buena en su condición de ex ministra, en su condición de diputada. ¿Cómo trabaja Ione Belarra? Pues va a hacer unas 3 horas al Parlamento cuando toca ir y más de la mitad del tiempo se lo pasa mirando un móvil. Y además, si le ponen de portavoz por asistir a la comisión de no sé qué, son otros extras más que cobra, que estos mismos políticos se votan a ellos mismos para pues tener los privilegios de poder cobrar cada vez más. Por tanto, le resulta muy fácil, cuando tiene dinero de sobra, proponer que se trabaje solo 30 horas. Una noticia que va a dar alegría a los funcionarios, a los que cobran muy bien a costa de los demás y que tendrán que trabajar menos cuando ya de entrada pues son enchufes, casi ni trabajan. Es muy poco lo que trabajan, insignificante. Mientras que el sector privado tiene que aguantar, tiene que matarse a trabajar. Vive la incertidumbre de los impagos. Vive la incertidumbre de que si van a lograr vender o no vender. Vive la incertidumbre de que las empresas, si el banco les va a dar o no les va a dar el préstamo para poder sobrevivir. Y el sector privado es lo que hace todo lo que puede por sobrevivir. Es el maltratado del sector público, es el maltratado del gobierno que cada vez les extorsiona y les extorsiona cada vez más, a más impuestos. Pero sin el sector privado, pues los demás no pueden vivir. Y si se ya agota demasiado al sector privado y ya no puede más, ya no se puede mover más, todos los demás van a caer. Esto será el caos y será la ruina. Pero bueno, esto es una explicación que he querido dar respecto al tema de la jornada de 30 horas, que nos llevaría a más impuestos, a los precios más disparados y al país más endeudado, al país más empobrecido. No soy partidario de que la gente trabaje las horas que quiera, porque soy más bien un liberal. Yo creo que la libertad es el derecho fundamental del ciudadano. Hay que respetarlo y hay que hacer que la manera de lo posible el derecho del ciudadano a la libertad cada vez sea más. En la producción hay dos formas, o en los servicios, porque en la economía hay producción y servicios que tienen un precio, hay que pagarlo. Se necesitan esta producción y estos servicios. Se necesita que alguien siembre patatas, se necesita que alguien fabrique móviles, se necesita que alguien pues nos preste sus conocimientos médicos para curarnos de una enfermedad. Y esto hay que pagarlo.
es trabajo, hay que pagarlo. Entonces, este trabajo hay dos formas. El que va por horas y el que va por producción. Es decir, a tanto la hora, cuanto menos horas trabajas, menos ganas. O bien te suben las cotizaciones, porque hay que mantener a los jubilados. Y lo otro, el que va por precio de la producción o servicio. Tú puedes producir, por ejemplo, pues 100 móviles en media hora, igual puedes producir en 5 minutos. Y da lo mismo que lo hagas en media hora o en 5 minutos y vas a producir lo mismo, que vas a cobrar lo mismo. Y aquí es donde hay esta libertad. O un cantante cuando canta, pues llega a un acuerdo de que va a estar 2 horas cantando en un concierto. Y llega a un acuerdo que se le va a pagar, por ejemplo, 10.000 euros o 20.000 euros. Esta es la forma, pues, de decidir el horario, es decir, las condiciones, que ya está pactado el precio. O sea que hay trabajo a horas y hay trabajo a precio puesto por el servicio o por la producción, que esto ya se puede hacer con más tiempo o menos tiempo, es decir, con más horas o menos horas. Si se trabaja mejor, si se tiene mejor metodología, si se trabaja de un modo más inteligente, pues se puede hacer que se produzca lo mismo en menos horas, lo cual vas a ganar lo mismo. En esto tiene que haber la libertad. Yo digo porque 30 horas tiene sus consecuencias. Trabajar de otra manera por libre, sí. Trabaja las horas que quieras. Gana el dinero que quieras. Y que tengas fijado un mínimo de impuestos o de aportaciones. Porque hay que mantener a los jubilados y hay que financiar el estado de bienestar. Bueno, hay muchos problemas, es todo muy complejo y conlleva mucha controversia y hay que debatirlo. Y repito, el problema cada vez está siendo más grande, pero hay que buscarle soluciones. ¿Qué soluciones va a haber? La realidad es que tenemos la informática y la robótica, que nos va a quitar puestos de trabajo. La realidad en estos momentos es que menos horas de trabajo es ganar menos dinero y pagar más impuestos. Y quizás la reducción de las horas de trabajo pueda dar trabajo a otra gente que está en el paro para cubrir las vacantes de las horas que no se van a trabajar. Pero igualmente significa que van a cobrar menos y tendrán que pagar más impuestos para mantener a todos los demás. En fin, hay muchas cosas de las que ver y debatir, porque se está jugando la productividad, se está jugando la competencia, se está jugando si la gente va a querer o no va a querer trabajar, si se les da la renta básica universal, que es como una pensión. Se está jugando a lo que nos va a llevar la robótica y la inteligencia artificial, que cada vez va a estar pues más perfeccionada. Y lo estamos jugando la deuda pública, que no para de crecer y que de alguna manera se tendrá que ir pagando. O sea que estamos entrando en unos problemas y hay que buscar las soluciones. El tema, por ejemplo, de la inversión inmigrante, yo no creo que dejar entrar al país a personas que no están preparadas, a personas que no vienen a trabajar, a personas que no hablan nuestro idioma, a personas que son muy distintas a nosotros, y a personas que ni siquiera tienen preparación laboral y que solo vienen para que el Estado español les dé una paga a instancia del gobierno. Yo no creo que esta sea una solución, sino todo lo contrario, un empeoramiento de los problemas de España, una rebaja total de la calidad de vida de los españoles, que se van a encontrar más pobres y con menos libertades, porque para tener un cierto orden pues habrá que ir sacando otras leyes que frenen una cosa y la otra, pero que no va a significar vivir mejor, ni tampoco va a significar más justicia. Pero bueno, amigos, este tema es muy largo. ¿Qué opináis vosotros de la propuesta de Ione Belarra de 30 horas semanales? Si me lo queréis escribir en comentarios, y los que lo hagáis, os voy a responder. Bueno, adiós, amigos, que tengáis muy buen domingo.